Entonces, bueno, como ya vamos a empezar con la materia, vamos a... Sí, lo que vamos a ver es todo trigonometría, funciones trigonométricas, razones. Hoy vamos a empezar con ángulos nada más, eh, ecuaciones trigonométricas, problemas de trigonometría, todo con trigonometría. Eso es el cuarto parcial, eso es. Entonces, lo que quiero que empecemos hoy y en donde nos vamos a quedar hoy es en ángulos. Vamos a hablar de ángulos, bastante ángulos, que es la base, y que vamos a llevarlo con calma porque hay que entender bien cómo tratar los ángulos, ¿verdad? Eso es fundamental para que nos vaya bien el resto. Entonces, no les voy a decir que es un ángulo porque ya ustedes han usado ángulos y lo hemos usado en problemas también. Muchas veces, tampoco esto nada más mencionado, ¿verdad? Eso es lo que siempre manejamos, medidas de ángulos en grados, ¿verdad? En grados, que realmente lo que se usa es el sistema sexagesimal. Es el mismo que se usa para medir las horas y los minutos. Aquí, de hecho, viene una parte donde hay conversiones, de hecho, esto, que dice que un grado tiene 60 minutos y un minuto 60 segundos. Eso no nos vamos a meter mucho. Ahí, si alguien tiene curiosidad, se puede leer eso, pero no nos interesa. Yo creo que todos saben medir un ángulo en grados, ¿verdad? Reconocer todos estos dibujillos que vienen acá. Creo que en eso estamos bien, ¿verdad? Un ángulo completo, un ángulo llano, un ángulo recto, ángulos agudos, ángulos obtusos, ¿verdad? Si yo les digo una medida de un ángulo en grados, yo creo que ustedes saben más o menos cuánto es, ¿verdad? Gráficamente. Entonces, eso es lo que me interesa ahí, no tanto estos problemas. Entonces, esta parte la vamos a saltar un poco. Y en lo que sí nos vamos a detener es en esto, medida de ángulos en radianes. Que esto puede que sí sea nuevo, ¿verdad? Para ustedes. Porque, bueno, en el cole se supone que se ve, se supone que se ven radianes, ¿verdad? Y conversiones y eso. Pero también me interesa de saber qué es eso, ¿verdad? Y entender bien toda digamos, la equivalencia que hay de ángulos, sí, de ángulos, las medidas de radianes a grados, ¿verdad? Que no es lo mismo. Entonces, primero vamos a ver qué es un radián. Ok, el radián viene de la palabra radio, ¿verdad? Entonces, esta figura que estamos viendo aquí, lo que vamos a ver es, primero, ustedes saben que la circunferencia, la fórmula de la circunferencia para calcular esa longitud es 2pi por r, ¿verdad? 2pi por el radio. Eso quiere decir, justamente vamos a ver algo que dice por aquí, que es esto, que en todas las circunferencias cabe 2pi veces el radio, ¿verdad? Piénsenlo bien, 2pi r es 2pi por el radio, o sea, 2pi veces el radio. Y esa es la medida de la circunferencia. Entonces lo que hay que pensar es en eso, que la medida de toda la circunferencia es 2pi radios, 2pi radios. O sea, medir en radianes es como medir en radios. ¿Cuánto es un radián? Bueno, un radián es, si vemos acá, ustedes saben reconocer muy bien el radio de la circunferencia. Imagínense que yo ese radio lo, lo curvo de manera que lo pongo sobre la circunferencia así. ¿Lo ven? Aquí. Entonces, la porción que cubre un radio, eso es un radián. Sin importar el tamaño de esa circunferencia, ¿verdad? Porque si la circunferencia fuera más grande, el radio se hace más grande también. Entonces, esta medida de este ángulo sigue siendo la misma, sigue siendo un radián, por más que yo lo haga, más grande. Y les voy a poner un ejemplo aquí. Les voy a poner un ejemplo aquí. Vamos a hacer unas con circunferencia, todo es más fácil. Y van a ver lo importante que son las circunferencias en esta parte. Entonces voy a hacer dos circunferencias.
aquí muy al bateo, no importa. Entonces yo lo que quiero que ustedes vean es que aquí yo le puedo dar un ángulo según la medida. A ver, vamos a cancelar. Y creo que me lo da en... Creo que si le pongo así me lo da en radianes. Vamos a ver. Esperemos que todo salga bien. Solo quiero en radianes. Ok. Sí, aquí me lo marca en grados, pero realmente yo lo puse en radianes. Le puse que fuera un radian. Entonces, este ángulo que vemos ahí, voy a ocultar este punto, un toque. Voy a poner 2 puntos aquí. Que voy a necesitar. Vamos a ver que hay varias cosas, ojalá que les parezcan interesantes. Y, mira, este punto no era. Vamos a borrarlo. Que ojalá, y nuevas sobre todo, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer es marcar estos arcos. Ustedes todavía no lo están viendo porque está en negro, entonces se ve el mismo color, pero ya le voy a cambiar el color para que lo vean. Y para que entendamos sobre todo la utilidad de los radianes, ¿verdad? Este lo pongo en rojo y este. Y este lo pongo en verde. Entonces, ese ángulo, vean que ese ángulo mide lo mismo. Yo lo puedo medir en las dos circunferencias, con esa porción con ese arco. De hecho, lo que yo marqué ahí en rojo y en verde son arcos de ese círculo, de los dos. Pero vean que ese ángulo mide lo mismo, sin importar dónde lo mida. Lo que pasa es que, digamos, en la circunferencia, y este ángulo es de un radián, por cierto. Entonces, en la circunferencia, si yo la hago más grande, el radio se hace más grande y, digamos, ocupa una mayor porción de la circunferencia. Pero este ángulo sigue valiendo lo mismo, ¿está bien? Entonces, eso quiero que lo tengan bien claro, lo que es un radián, no porque se los vayan a preguntar, sino porque es bueno saber lo que uno está trabajando, ¿verdad? Y no solo que yo les diga hagan esto y ya, ¿verdad? Entonces eso es lo que significa medir en radianes. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera 2 radianes, tendría que medir 2 veces eso. De hecho, podríamos probarlo aquí. ¿Cuánto es 2 radianes? Vamos a ver. Vamos a construir el ángulo. Voy un toque. Esto no me salió. Si yo le pongo 2 aquí, si yo le pongo 100 grados, él me lo da en radianes. Entonces, esto como les digo, quiero que lo llevemos un poco con calma, pero que vaya quedando todo bien claro. Entonces, este ángulo que está aquí, que estoy midiendo, aquí me lo tira en grados, no lo quiero en grados. Este que está más grande, que tal vez vamos a cambiar el color, ¿verdad? Vamos a ponerlo en azul. Ok. Mira, el otro, ¿qué se hubiera hecho el otro? Sí, es que quedan solapados los dos ángulos. Vean que si yo oculto el azul, ahí está el verde que tenía antes. Ok. Entonces, ese ángulo azul mide 2 radianes. Ok. Obviamente mide el doble del otro, ¿verdad? Que mide un radian. Pero ahí se dan la idea de que esa porción de circunferencia, esta porción de circunferencia que vemos aquí, es equivalente a 2 radios. O sea, ahí caben 2 radios, igual en la grande. Ven que el ángulo es el mismo. Entonces, en esa porción ahí caben 2 radios. 2 radianes significa que en esa porción caben 2 radios. ¿Ok? Entonces, esa es la idea de lo que son los radianes.
Ahora, ustedes saben que la circunferencia mide 2pi por r. O sea, que si yo hago un ángulo, ¿sí? Lo vamos a ver. Que si yo hago un ángulo de 2pi radianes, debería cubrirme toda la circunferencia, ¿verdad? Yo creo que se imaginan eso. Y de hecho, eso es lo que vamos a hacer justamente. Voy a hacerlo por aquí. Vean, le voy a poner a este ángulo. Aquí vean que le pongo 2pi. Y vean cómo queda ese ángulo. Bueno, ahí hay un problema. Ya lo vi. Y yo creo que ustedes también vieron el problema, ¿verdad? Parece que no salió nada. Aquí sale este ángulo. Ese es el que acabo de poner. Pero me sale que mide 0 grados. Entonces, va a ser un problema después que ya en un rato vamos a entender qué es lo que está pasando cuando veamos otra cosa. Pero bueno, la idea sería, ustedes saben lo que es un ángulo completo. Un ángulo completo es un ángulo en grados de 360, ¿verdad? En este caso cubriría toda la circunferencia. Entonces, ese ángulo de 2pi radianes cubriría esto. Haría esto, ¿verdad? Es como una vuelta completa. Ok, está bien. Y una pregunta, ahorita lo vamos a ver también, pero a ver qué se imaginen ustedes. Si yo les digo un ángulo de pi radianes, ¿qué cubriría? ¿Cómo sería? De la mitad, ¿no? Sería la mitad, ¿verdad? Ajá, la mitad de la circunferencia. Ok. Entonces, un ángulo de pi radianes, ahorita ya vamos a ver todo eso, incluso ahí bien escrito, ¿verdad? Pero un ángulo de pi radianes sería eso. Bueno, incluso se me pasó un poco, ¿verdad? Es la mitad, cubre la mitad de esa circunferencia. Está bien, eso es un ángulo de pi radianes. Ya vamos a ver más medidas importantes. De momento quiero que tengan ese concepto por ahí para poder seguir avanzando. Este dibujo que está aquí, lo que muestra es que, como yo les digo, la circunferencia es 2pi r, ¿verdad? O sea, cabe 2pi veces el radio. Y 2pi, ustedes saben que pi es más o menos 3,14, ¿verdad? Entonces 2pi es aproximadamente 6,28. O sea, entonces 2pi radios son 6,28 aproximadamente radios, ¿verdad? O sea, un poquito más de 6. Y eso es lo que representa este dibujo. Que si uno pone aquí 6 radios, casi cubre toda la circunferencia, pero falta un poco, que es aproximadamente 0,2832 radios, ¿verdad? Un poco más. Ok, entonces, hay ángulos importantes, ¿verdad? Estos dos, ya los vimos, estos dos primeros. Un ángulo de 2pi radianes es como darle una vuelta completa al círculo, ¿verdad? Un ángulo de pi radianes es como darle media vuelta al círculo, ¿verdad? Media vuelta al círculo. Un ángulo de pi medios radianes, de ahí, piensen que pi medios es la mitad de pi. O sea, y la mitad de este ángulo es un ángulo recto, ¿verdad? Y así hay que pensarlo con todos los demás. Ok, entonces, digamos que sabiendo más o menos este ángulo y partiéndolo en partes, vean que eso es lo que hace es pi cuartos, o sea, partir ese ángulo en 4 partes, o la cuarta parte de ese ángulo, ¿verdad? O pi sextos. Entonces uno puede sacar muchos más ángulos, ¿verdad? Eso sería en radianes. Entonces, creo que vamos bien, ¿verdad? Igual, si van teniendo alguna duda, me van diciendo, ¿verdad? Ok. Bueno, esto es importante. A veces se usa esto. Ustedes puede que en algún lugar se encuentren esto. Rad, cuando se habla de radianes. Vean que aquí lo ponen. Lo que sí, digamos, cuando un ángulo, si el ángulo no tiene nada, no dice unidad, está en radianes.
Y si tiene la bolita de los grados, está en grado, ¿verdad? Por supuesto. ¿Ok? Lo de radianes no es obligatorio ponérselo. A veces se pone como acá. Ven, que ponen la unidad. Pero si no trae eso, está en radianes. Y de hecho, la manera de trabajar es en radianes. Porque tiene más sentido con respecto a lo que vimos. Es una relación con el radio. En cambio, los grados salen un poco de la nada. Simplemente a alguien se le ocurrió dividir la circunferencia en 360 partes iguales y a cada una le llama un radio. Un grado. Entonces, tiene más sentido los radianes. Lo que pasa es que ustedes siempre han trabajado en grados porque es más fácil trabajar en grados que casi siempre es números enteros, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ver ahora esta relación entre grados y radianes. Antes de ver eso, vamos a ver acá, estos dibujos que están aquí. Entonces, este ángulo es de 2pi radianes, pero este ángulo en grados, ¿cuánto es? A ver, 360. Ujú. Sí, 360. Cero no. Cero no porque se está dando toda la vuelta completa. Es que cero es si no hago nada, digamos, si en el ángulo, si digamos donde estoy no me moví. ¿Entienden? Entonces, y 360 es si doy la vuelta completa. Ahorita vamos a ver algo, un concepto que explica bien ahí cuál es la diferencia entre ser iguales y otra cosa que vamos a ver. Pero bueno, sí, 360 grados. Entonces, 2pi radianes es lo mismo que 360 grados. ¿Ok? Igualmente este ángulo, yo creo que saben cuánto mide en grados, ¿verdad? Este ángulo son pi radianes. En grados sería 180. exactamente, sí, 180. Ok, 180 ya me dijeron. Perfecto, sí. 180 y yo creo que ya les aburre estas preguntas, ¿verdad? Porque es obvio. ¿Esto cuánto mide? 90, ¿verdad? Este ángulo recto que está acá. Entonces, ahí tenemos varias opciones para hacer una conversión de grados a radianes. Vean que, por ejemplo, lo que se suele usar es este. El ángulo de pi radianes es lo mismo que un ángulo de 180 grados. Entonces, si ustedes conocen proporcionalidad o regla de 3, y si no, nada más usen esto que les voy a decir, que es usar esto. Vean que uno pone por proporcionalidad, uno podría decirlo así como grados sobre radianes es igual a grados sobre radianes. Ujú. Y entonces aquí simplemente podemos poner una medida ya conocida, que sean equivalentes, ¿verdad? Que es esa, la de 180 grados son pi radianes. Y eso lo podemos igualar a, ahí, ahí, vamos a ver, grados sobre radianes. ¿Ok? Entonces vamos a tener, sobre todo esta ecuación que está aquí, nos permite averiguar cualquier medida. Si nos dan en grados, pasarla a radianes. Y si nos dan en radianes, pasarla a grados. Entonces, un ejemplo. ¿A cuántos radianes equivalen? Vamos a ver, yo qué sé, 60 grados, pongamos, 60 grados.
Que no sé si esas de las que venían ahí, vamos a ver, espero que no. Bueno, sí, cambiémoslo. Pongámosle 120 grados. Pongámosle 120 grados. Entonces, lo que uno hace simplemente con esta ecuación que está acá, vean que le voy a dar copiar y pegar. Le doy copiar y pegar a esto. Simplemente lo que uno hace es, los grados que yo tengo son 120. 120 grados. Y quiero averiguar cuántos radianes equivale a eso. Y eso es un simple despeje. Esto le pueden poner, no tienen que poner la palabra completa, ¿verdad? Le pueden poner, yo que sé, X. X, ¿verdad? Puede ser así, X en radianes. Entonces, lo que uno hace es despejar esta X. Y despejar esa X yo creo que no tiene ningún problema, ¿verdad? Vean que nos queda X es igual a 120 grados entre 180 grados por pi. De alguna manera, esto de grados entre grados es como cancelar las unidades. Grados entre grados, se quitan los grados. Y 120 entre 6, eso da... ¿cuánto da eso? 2 entre 18, 6, son 2 tercios. 2 tercios, ¿verdad? Ahí me dicen si está bien. 2 tercios pi. 2 pi tercios. ¿Ok? Entonces, básicamente esa es la medida. Y como les digo, ustedes lo pueden poner así para indicar que es radianes, pero si no le ponen nada, ya se asume que la medida está en radianes. Está bien. Al revés igual, si yo les diera los radianes, los ponen acá y averiguan los grados haciendo un despeje. Está bien, no es nada complicado de momento, ¿verdad? Entonces, háganse eso ustedes sin ver la solución. Bueno, a ver, estos están en grados. Vamos a ver si aquí hay unos de radianes. Ok, aquí hay unos de radianes, arriba hay unos de grados. Vamos a hacer estos primero. Está bien. Háganse estos, tal vez no todos, ¿verdad? Pueden ser los primeros dos. Para, tampoco hay que hacer demasiados, ¿verdad? Tal vez sí, hacemos 2 y 2. Háganse estas conversiones. Pasar 60 grados a radianes y 75 grados a radianes. Háganse esos dos. Este documento sí se los quiero subir bien, entonces aquí les voy a poner conversión de unidades angulares. Ok, serían esos dos, ¿verdad? 60 y 75 grados, pasarlos a radianes. Profe, nosotros tenemos este folleto de trigonometría. No, no, que dicha que me acordaste. Sí, ahorita se los subo también. De hecho, para que no se me olvide, se los voy a subir ya. Ok, ahí está. Se llama razones y funciones trigonométricas.
No sé si ponerles este ejemplo por si necesitan ver, ¿verdad? Tal vez. Por cierto, este tipo de ángulos no son nuevos, ¿verdad? Para ustedes, digamos, un ángulo de 120 grados, ¿verdad? Eso no tiene nada extraño. Lo digo porque ahora vamos a ver más ángulos que ustedes seguramente no han trabajado. Entonces, sí, sí va a ser importante. ¿Cómo vamos? ¿Ya lo tienen? ¿Ya hicieron estas dos conversiones? A mí me dio un tercio pi y la segunda me dio 5 doceavos pi. Bueno, 5 Ok, pi doceavos. ajá, ok, ok. Sí, se oye bien. Vamos a verlo entonces. Vamos a copiar esto. Y ponemos entonces la primera
sería 60 grados. Vean que se hace exactamente lo mismo. Ponemos aquí 60 grados y esta X nos da la medida en radianes. Y un simple despeje nos dice que X es igual a 60 grados entre 180 grados por pi. Ok, y sí, ¿verdad? Eso es un tercio. Se puede poner así, un tercio pi o pi tercios, ¿verdad? Eso es lo mismo. Me gusta más ponerlo así, pi tercios. Vamos a poner pi tercios. Entonces sí, esa es la medida, eso es el equivalente a 60 grados. Y vean que 60 grados, a ver, 60 grados es lo mismo que dividir 180 entre 3. Y como 180 es pi, tendría que dividir pi entre 3, lo cual es lógico, es lo que nos está dando, ¿verdad? Pi tercios, ¿verdad? Hay que pensarlo así, también. Entonces, vamos a ver. La otra era, la otra era 75 grados. Hay medidas que por supuesto no tienen que hacer la conversión, ¿verdad? Si yo les digo 90 grados y ustedes ya saben que es pi medios, ¿verdad? Ponen pi medios y listo. De hecho, ojalá lo logren llegar a manejar así. Pero bueno, entonces aquí es lo mismo, nada más. Ah, no. Aquí nada más no son 60, son 75 grados. Ok. Y ahí sí, es el mismo despeje, ¿verdad? Tampoco pasa nada. X es igual a 75 grados entre 180 grados. Recuerden que ahí lo que se piensa es como que se cancelan los grados, ¿verdad? Por pi, no sé, pues yo puse 78, era 75. Y sí, eso da, ¿cuánto era? 5 doceavos, era. Ah, y 5 sobre 12. Pi. Sí, ¿verdad? Entre 3 son 60, entre 5. Ajá, queda 5 sobre 12. Perfecto, entonces, estamos bien, sí. No sé si alguien tiene alguna duda más por ahí. Aquí están igual las soluciones, ¿verdad? Es lo mismo que yo les dije. Es esto mismo. Igual aquí tienen otro que no lo revisamos, que era hasta 25, pero ya al final es lo mismo, ¿verdad? Entonces, ahora hagamos un par de estos, tal vez, o tal vez estos tres que vienen aquí, hagamos estos tres. Como no hice ningún ejemplo antes, estos son al revés, son de pasar de radianes a grados, ¿verdad? Ahora la única diferencia es que de ahí, en lugar de, sustituir acá, vean que la ecuación esta ecuación que les doy aquí, nos da grados entre radianes. Nada más sustituyo la medida de radianes por la que me dan y a la de grados le pongo X, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, y ya eso el despeje me da la medida en grados, ¿está bien? Entonces háganse eso, háganse estas tres conversiones de grados, perdón, de radianes a grados, ya saben, sustituyen
los grados, perdón, los radianes y ahí y despeja la cantidad de grados. Esa ecuación funciona para las dos, ¿verdad? Esta ecuación funciona ya sea si uno tiene que pasar de radios de radianes a grados o de grados a radianes, ¿verdad? Nada más uno sustituye la que tenga, ¿verdad? La medida que tenga. Profe, ¿podrías volver un momento atrás para copiarlos? Ah, ok, ok, sí. Ahí está. Vean que, y yo creo que ustedes ya al momento se van dando cuenta, ¿verdad? Que casi siempre las medidas de radianes traen un pi, son como un múltiplo de pi, ¿verdad? Ya sea pi, pi medios, 2pi, 7pi sobre 12. Ah, bueno, esta no tiene gracia, ¿verdad? No, mentira. Pensaba que era la misma que habíamos hecho, pero no, no es la misma. ¿Verdad? Pi sobre 16. Entonces tal vez este lo encuentren raro, porque este está en radianes, pero no tiene ningún pi. Eso pasa muy, muy poco, pero sí puede pasar. Mientras no tenga el símbolo de grados, sí hay que pensar que es en radianes.
¿Cómo vamos? ¿Ya lo pudieron hacer? Yo sí, profe. ¿Ok? ¿Cuánto te dieron? El primero me dio 105 grados. El 105. segundo, Ajá. ajá. ¿Ok? El segundo me dio 11,25 grados. Ajá. Y el tercero, 360 sobre pi grados. 360 sobre pi. Ajá. Sí, ese es lo que queda un poco extraño porque como los radianes no traían su pi, iba a quedar un poco extraño. Entonces vamos a ver. Ahora les voy a revisar el segundo y el tercero. Vamos a ver. De pi sobre 16. Entonces aquí más bien sería, ¿a cuántos grados equivalen? Equivalen pi sobre 16. Le voy a poner así, radianes. Ya ustedes saben que no es necesario ponerle así, ya se sabe que es radianes y no viene nada, pero bueno, en este ejercicio, como es cambiar de una unidad a otra, se lo voy a poner. Entonces, usando esta ecuación que tenemos acá, usando esto, vean que la cantidad de radianes es la que tenemos ahora. Creo que el despeje va a quedar más fácil, ¿verdad? La cantidad de radianes es pi sobre 16, la cantidad de grados le va a poner x. Ahora, ok, x. Entonces, vean que esta x al despejarla nos da x es igual a, bueno, tal vez voy a hacer una cosa. Tal vez aquí antes de hacer el despeje, como tengo esa fracción, voy a hacer medios por medios, extremos por extremos. Y esto nos va a quedar así. Aquí un pi y aquí un 16. Ok, para que ahora sí el despeje nos quede 180 grados sobre pi. Y vean que el otro pi por el otro pi pasa a multiplicar acá y el 16 a dividir. Entonces pi se cancela con pi. Vean que los grados no se cancelan, como es lógico, porque la medida tiene que quedar en grados. Y, y 180 se simplifica con el 16 y da... ¿Cuánto da eso? Es que me lo habías dicho en... Emily, me lo había dicho en decimal, ¿verdad? En fracción queda 45 sobre 4 y en decimal 11,25. De 45 cuartos o 11 sobre 11,25, ¿verdad? Que es lo mismo. Perfecto, entonces. Y grados, ¿verdad? Tal vez vamos a ponerlo así. Y vamos a ponerlo así también. 11,25 grados. Cualquiera de las dos se vale, ¿verdad? Esta vez sí queda todo en grados. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer la que sigue, que es pasar 2 radianes a grados. Ya les digo, los radianes suelen venir así como múltiplos de pi. Pi por algo. Pero si se encuentran algo así, tampoco se tienen que extrañar. Entonces, ahora la pregunta sería, ¿cuántos grados equivalen 2 radianes? Que de ahí agarramos esta misma ecuación, pero ahora los radianes de ahí son 2. Son 2. Entonces, este despeje nos va a quedar x igual 180
sobre pi. El 180 era en grados. Grados. Y por 2, ese 2 pasa a multiplicar nada más. Por 2. Entonces sí, 360. 360 sobre pi. Y esto en grados. Y eso en grados, ¿sí? No es, podríamos poner ahí en la calculadora 360 entre pi, ¿verdad? A ver cuánto es aproximadamente, pero ahorita no pienso hacer eso. ¿Ok? Entonces lo dejamos así, son 360 entre pi radianes, con eso está bien. Pero es 360 entre pi grados, te lo digo mal. Entonces, no sé, ¿estamos bien? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? Quiero que estemos bien con eso, porque de ahí todo lo que vamos a ver de aquí al final casi que se basa en eso, en medidas de ángulos. Entonces necesitamos saber bien reconocerlas y todo. Entonces ya saben, cualquier cosa ahí me van diciendo. Ok. Bueno, no, hasta ahí era eso. Vean que lo que hemos trabajado hasta ahora es lo de qué son los radianes, pero básicamente son conversiones con ángulos que ya conocíamos realmente, ¿verdad? Ustedes ya han trabajado con ángulos así, un ángulo, como les digo, de 180 grados, de un ángulo de 30 grados, así. No, no hay nada nuevo ahí. ¿Está bien? Entonces, en cuanto a medidas no hay nada nuevo. Ahora, lo que vamos a trabajar es esto que está acá, el círculo trigonométrico y la generalización del concepto de ángulo. Ok. Para eso va a ser importante ver este dibujo que teníamos acá. Vean que yo, en esto que hicimos aquí al principio, un poco estaba ayudándome estos círculos para medir los ángulos, ¿verdad? Y les dije que, digamos, sin importar si ese ángulo que yo estoy viendo ahí, cualquiera de las dos, digamos que estoy viendo ese ángulo azul, digamos que tengo una referencia que puede ser cualquiera de los dos círculos, da igual, cual sea, ¿verdad? Ese ángulo mide lo mismo. Entonces, lo que uno hace para medir ángulos, de hecho voy a cerrar esto. Lo que uno hace es usar esto que se llama el círculo trigonométrico. Entonces, el círculo trigonométrico, por aquí descargué algo. Es una ayuda para medir los ángulos. Ok, no se me quiso abrir. Aquí. Ya voy, es que esto a veces funciona mal. Y si yo lo doy a abrir no me lo abre. Tengo que meterme ahí y darle que lo abra. Vamos a ver ya. Ahora sí. Entonces, esto no lo hice yo. Lo descargué ahí de unos recursos que hay en línea. Ok. Este círculo es un círculo de radio 1, ¿verdad? Porque lo que vimos fue que no importa donde yo mida los ángulos, o digamos el círculo que tome como referencia, no importa el radio, ¿verdad?
Entonces, para simplificarlo todo, lo que vamos a hacer es usar un círculo de radio 1, que es este círculo. Este círculo que está aquí. El centro está en el origen, en el 0, 0. Entonces, de momento vamos a ver hasta aquí porque hay cosas que aquí seguramente a ustedes les parezcan extrañas y yo les voy a decir de qué nos van a servir. Pero bueno, es este círculo que también vemos acá, ¿verdad? Se le llama así círculo trigonométrico unitario. De hecho, vean cómo viene acá. Viene el círculo. Aprendemos inglés también. Ok, entonces vamos a ver. Esto va a ser importante para después. La ecuación de este círculo, ustedes la conocen muy bien, ¿verdad? Porque es un círculo de radio 1, centro 0, 0. Esta es la ecuación de ese círculo. X a la 2 más y a la 2 igual a 1, ¿verdad? De momento, pues no le sacamos demasiado uso, pero ya después van a ver que sí es algo importante. Entonces tenemos eso. Por supuesto que este círculo, y de hecho aquí yo creo que me serviría, a ver, voy a abrir uno nuevo mejor y ahorita pasamos a eso. Ustedes saben que el plano se divide en cuadrantes, ¿verdad? Eso no tiene nada de nuevo. Entonces voy a hacer aquí un círculo unitario. Tal vez ahorita nos metemos a los ángulos para ver estos elementos que son importantes. Ahí está ese círculo de radio 1. Ustedes saben que hay 4 cuadrantes, ¿verdad? Eso tampoco es nada nuevo. El primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Entonces, algo muy importante es qué signos tienen las coordenadas, ¿verdad? Es decir, si yo pongo un punto por aquí en el primer cuadrante, las coordenadas X y Y van a ser positivas las dos, ¿verdad? Eso lo entendemos bien. Si yo pongo un punto por aquí en el segundo cuadrante, ¿cómo van a ser los signos de X y Y? De X negativo y de Y positivo. ¿Ok? X negativo y Y positivo. Genial. Aquí, si pongo un punto en el tercer cuadrante, Los dos negativos. las dos negativos, tanto X como Y. Ajá. Y si pongo un punto aquí en el cuarto cuadrante, nos queda X positivo y Y negativo, ¿verdad? Solo hay que pensar X es horizontalmente y Y es un movimiento en vertical, ¿verdad? Hacia la derecha y hacia abajo. Entonces X positivo y Y negativo. ¿Está bien? Eso hay que tenerlo en mente. Entonces, lo que vamos a ver, y esto tiene que ver con lo que por ahorita, hace un rato salió del ángulo de 360 a 0 grados, no es lo mismo, pero ya vamos a entender, esto nos va a ayudar a entenderlo bien. Que es un ángulo en posición estándar o en posición normal. Se le llama casi siempre posición estándar. Ok, es esto. Vamos a ver. Eso que yo puse ahí es un ángulo, ¿verdad? Bueno, ese ángulo. Sí, es un ángulo, pero eso que yo puse ahí es un ángulo, ¿verdad? Pero ese ángulo no está en posición estándar. Incluso lo podemos meter en la circunferencia. Ahora, vamos a quedarnos tal vez sí, dentro de la circunferencia. Yo en la circunferencia puedo poner este ángulo. Voy a poner puntos acá. En la circunferencia yo puedo poner por ejemplo, este ángulo. No me deja ponerlo, bueno, ahí. Eso es un ángulo y no tiene nada de nuevo, ¿verdad? Por ahorita puede pasar un poco extraño. Pero bueno, lo que nos interesa es que es un ángulo en posición estándar. Un ángulo en posición estándar es el que se empieza a medir acá. Se empieza a medir del eje X positivo y digamos,
hubiera puesto mejor un punto, voy a poner un punto por aquí. Entonces, un ángulo en posición estándar es el que se empieza así. Se empieza a medir desde el eje X positivo. Desde el eje X positivo, ¿lo ven? Es la mitad del eje X que está hacia la derecha. Entonces, desde ahí se empieza a medir el ángulo. Eso es un ángulo en posición estándar, ¿está bien? Ese ángulo que está ahí es un ángulo en posición estándar. ¿Ok? Ese ángulo tiene dos lados, ¿verdad? Que son semirrectas, rayos. Que son ese que está ahí y ese que está ahí. Entonces, otra manera de decirlo es que uno de los lados me puso algo que no quería. Uno de los lados de ese ángulo es el eje X positivo, ¿verdad? Ya les voy a poner aquí los dos lados en rojo. Ahí está, esos dos rayos que yo puse en rojo son los lados de ese ángulo. ¿Está bien? Entonces vean que uno de los lados está en el eje X positivo. Eso es un ángulo en posición estándar. A eso nos referimos. ¿Ok? Puede ser así o puede ser... hay un... Sí, aquí va a pasar algo. De momento vamos a dejarlo así, ¿verdad? Que empieza a medirse en esa dirección. Ok, de hecho este ángulo vamos a quitarlo. Entonces, lo que vamos a hacer, por ejemplo, ahí ese ángulo, ustedes saben que mide 90, ¿verdad? 90 grados, o en radianes serían pi medios, ¿verdad? Ese ángulo mide pi medios. ¿Qué pasa si yo lo hago al revés? Si mido para allá y lo pongo ahí. Ese mide 90, pero en la otra dirección, ¿verdad? Entonces, lo que decimos es, cuando pasa esto, voy a hacer una cosa acá, que es marcar un circulito pequeño, porque si no, no me va a servir. Esto que estoy haciendo en este momento lo pueden ignorar un poco. Ya vamos a ver lo importante. Ok. Vamos a ponerlo aquí un colorcillo ahí. Estoy haciendo el ángulo de otra manera, nada más. Ahí en verde lo ponemos. Digamos, ese es el ángulo, entonces. Entonces, este ángulo que estoy poniendo ahí, vean que lo estoy midiendo al contrario, pero la medida digamos que es la misma. Bueno, ahora esto queda mal. Pero lo que quiero que hagamos es eso. Si yo lo mido al revés, o sea, vean que antes lo hice del eje X en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y esto ya no me está gustando porque a veces cambia. Entonces, si lo mido, bueno, en resumen, si lo mido para allá, el ángulo va a ser positivo. Si lo mido para acá, el ángulo va a ser negativo. Entonces, por ejemplo, este ángulo que se forma aquí sería menos 90 grados. ¿Está bien? O menos pi medios. ¿Sí? Mientras que este ángulo de acá
Este ángulo de aquí sería 90 grados o pi medios radianes. ¿Está bien? Y vean que si empiezo de aquí, vean esto curioso. Si empiezo de aquí y llego hasta acá, ese ángulo de 180 grados o pi radianes. Pero si lo hago al revés, si empiezo de aquí, me voy para allá, voy en dirección contraria. Aunque quede en el mismo lugar, ese ángulo lo medí en dirección negativa. Esos son menos 180 grados o menos pi radianes. Ok. ¿Cómo sé yo cuál de los dos es? Bueno, es que ahí está muy feo porque no pude rayar esto. Y no sé por qué. No sé por qué ya no me deja. Yo voy a cerrar esto y abrirlo otra vez. Vamos viéndolo acá. Entonces vean que esto es más o menos de lo que les hablé, ¿verdad? De que tiene dos lados, un lado final, un lado inicial. El lado inicial tiene que estar en el eje X positivo, ¿verdad? Para hacer un ángulo en posición estándar, ¿ok? Y vean que aquí pasa lo que, bueno, ya algo que vimos, que es que este ángulo está medido en dirección positiva y este ángulo que está acá está en dirección negativa, ¿verdad? O sea, es como empezar, este va en dirección a las manecillas del reloj y este va al revés, en dirección contraria. Entonces los ángulos podríamos decir que van contra el reloj. Que cuando va en dirección a las manecillas del reloj, negativo, cuando va contrario, es positivo. Ok, vamos a ver. Vamos a ver más ángulos y que son ángulos que no hemos trabajado antes. Ok. Ah, bueno, en el ejemplo que yo les di, que ya, a ver si ahora sí deja. Ahora sí deja. Aquí nada más quiero que lo que dije antes. Si yo mido este ángulo, ok, si yo mido este ángulo, serían 180 grados o pi radianes. Mientras que si yo mido este ángulo, serían menos 180 grados o menos pi radianes. ¿Está bien? Entonces la dirección hacia donde lo mida es importante para el signo. Bien. Entonces aquí vamos a ver más ángulos. Más ángulos que hay que saber. Vamos a tener ángulos más grandes que 360 grados. Por ejemplo, vean este. Este es un ángulo de 495 grados. O de 11 pi cuartos radianes. Entonces, a ver, ¿cómo sabe uno cómo ubicar ese ángulo? 495 grados. Si uno quiere dibujar ese ángulo, aquí solo está el dibujo, ¿verdad? Pero si uno lo quiere dibujar, ¿qué es lo que está pasando ahí? Vean que como está en dirección positiva, empiezo para allá. Empiezo para allá. Una vez que llego aquí, ahí son 360 grados, ¿verdad? Una vez que llego ahí son 360 grados. Entonces, sigo avanzando. Aquí avancé 90 grados más, ¿verdad? Ahí llevaría 450, ¿verdad? Entonces, 495 es como por aquí. Ahí estaría el lado terminal de ese ángulo, ¿está bien? Así sería como se está midiendo ese ángulo. ¿Estamos? Eso es lo que está pasando. Vamos a ver otro ejemplo. Ah, bueno, y en radianes, a veces cuesta más identificarlo. Ahorita vamos a ver otra cosa más que va a ser importante. Bueno, vean por ejemplo este ángulo, menos 135 grados.
Si yo quisiera poner ese ángulo, menos 135 grados va en dirección negativa, o sea, empiezo para allá. Aquí dan menos 90. Entonces, menos 135 grados estaría como por aquí. Más o menos ahí estaría el lado terminal de ese ángulo, ¿verdad? Menos 135 grados estaría por ahí. ¿Estamos bien? Este sería el de menos 135 grados, que es este que viene acá. Que también es menos 3 pi cuartos en radianes. Eso de esa conversión ya no hay ningún problema, ¿verdad? Ya vimos cómo convertir de una a la otra. Esta, por ejemplo, menos 810 grados, que son menos 9 pi medios en radianes. De hecho, en radianes a veces es más simple, cuando son como este que está acá. Pero bueno. Y ya les voy a explicar por qué. Vamos a verlo en grados. Vamos a ver una manera, digamos, de razonarlo en grados y en radianes. Vean que son menos 810. Ahí no quería. Va en dirección negativa. Entonces vean que aquí doy una vuelta completa y esos son menos 360. ¿Verdad? Luego doy otra vuelta completa y esos son menos 720, ¿verdad? Dos vueltas completas, pero en dirección negativa son menos 720. Me hacen falta 90, ¿verdad? Para llegar a 810. Entonces, doy un cuarto de vuelta aquí, más. Y aquí es donde cae este ángulo que estaba ahí. ¿Ok? Ahí es donde cae el lado terminal. ¿Está bien? Ah, bueno, y esto que les decía, los radianes. Vean que ya estamos claros, yo creo. Vamos a borrarlo para volver a hacerlo. Ya estamos claros en que pi medios radianes son 90 grados, ¿verdad? Pi medios radianes son 90 grados. En cuanto al círculo, es un cuarto de vuelta, ¿verdad? ¿Verdad? 90 grados es como darle un cuarto de vuelta al círculo, ¿verdad? ¿Estamos claros en eso? Bueno, aquí serían menos 90, ¿verdad? Lo estoy dando en dirección negativa. Estamos claros, 90 grados es un cuarto de vuelta al círculo, que son pi medios en radianes, ¿ok? Vean que aquí tenemos pi medios, tenemos 9 pi medios. O sea, tenemos 9 veces pi medios, lo que sería 9 cuartos de vuelta. ¿Está bien? O sea, 9 veces un cuarto de vuelta. Entonces vean cómo lo podría hacer yo. Y vean que vamos a terminar en el mismo lugar. Es negativo. Entonces vean que doy un cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos, 4 cuartos, 5 cuartos, 6 cuartos, 7 cuartos, 8 cuartos, 9 cuartos de vuelta. ¿Lo vieron? Aquí queda al lado terminal de ese ángulo. ¿Lo ven? Entonces, a veces incluso más fácil ubicar los ángulos viendo la medida en radianes, sabiendo esas cosillas, ¿verdad? Hay que saber, hay varios ángulos de hecho que hay que saber, pero ya eso nos vamos a ir familiarizando un poco más después. Bueno, y tal vez un último ángulo aquí, el otro ejemplo que ven acá es este ángulo de 675 grados o 15 pi cuartos en radianes. De hecho, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a hacerlo en radianes. Como son 15 pi cuartos, vean. Como son 15 pi cuartos, ya sabemos que pi medios es este cuarto de vuelta al círculo. Entonces, pi cuartos sería un octavo de vuelta al círculo, ¿lo ven? Es como que yo haga esto. De hecho, voy a marcar esto para que lo vean bien. Vean lo que voy a poner aquí. Voy a ponerle esas divisiones a este círculo. Vean que lo dividen en 8 porciones.
¿Lo ven? Entonces, como les digo, pi cuartos es esa octava parte de vuelta al círculo. Tenemos 15 de esas. ¿Lo ven? 15 pi cuartos. Y vean entonces lo fácil que sería ubicar ese ángulo. Está en dirección positiva, entonces voy para allá. Y voy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. O sea que el lado terminal de este ángulo queda justo acá. ¿Lo ven? A veces hasta es más fácil ubicar los ángulos con radianes. Si ustedes lo hubiera querido hacer en grados, pues hay que tomar ciertas referencias. Por ejemplo, uno sabe que 675 es lo mismo que 720 menos 45. Bueno, uno sabe, bueno, digo, ¿verdad? Uno puede hacer esa resta. 675 es lo mismo que 720 menos 45. Entonces, vean una manera que uno podría ubicar ese ángulo. O bueno, ya que estamos viendo direcciones, a ver, vamos a ver mejor así. Eso es 360, es una vuelta completa. Aquí 90 más, serían 450. 90 más son 540. 90 más 630. Y me hacen falta de los 630 a los 645, de los 630 a los 770, de los 630 a los 675, ya lo dije. Hay 45, me hacen falta 45, entonces son 45 grados más y termina acá. Acá está el lado terminal de ese ángulo. Ok, entonces, pues esas son las cosas importantes que hay que ver hasta el momento, ¿verdad? ¿Cómo se miden los ángulos? ¿De dónde los empiezo a medir? Algunos ángulos importantes, el signo, por supuesto, dependiendo de en qué dirección llevan. Y vamos a aprovechar que estamos acá. Porque ¿qué pasa con ese ángulo? A ver, dejemos ese ángulo ahí. Ese ángulo sabemos que es 675 grados. ¿Qué pasa si yo les pongo un ángulo de menos 45 grados? Pues uno empieza por aquí y hace 45 en esta dirección, ¿verdad? Caemos en el mismo lugar. El lado terminal de los dos es el mismo. Cuando pasa eso, simplemente se dice que los ángulos son coterminales. ¿Está bien? Son coterminales cuando el lado terminal del ángulo de ambos es el mismo. ¿Está bien? Eso es por ahora lo que tenemos. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda hasta el momento. Esto de las vueltas no se lo recomiendo mucho a menos que sean ahí muy buenos calculando en radianes, porque digamos, si uno hace, bueno, aquí hay 2pi, una vuelta completa son 2pi radianes, pero ¿cuánto me hace falta para llegar a 11 pi cuartos, por ejemplo? No es tan evidente, ¿verdad? A veces, no es tan evidente, entonces hay que ingeniárselas de otras maneras, que ya también vamos a ver más herramientas para poder hacer eso. ¿Okay?
Vamos a ver ángulos importantes, que son estos, los ángulos cuadrantales, para empezar. Los ángulos cuadrantales son los que tienen un lado terminal en alguno de los ejes. Entonces, por ejemplo, este ángulo de 450 grados, lo podríamos ver. Uno lo podría ubicar también acá. Vean que si yo hago la vuelta completa, son 360. Me hacen falta 90 para llegar a 450, entonces quedo aquí. Ese ángulo es cuadrantal, tiene el lado terminal en uno de los ejes. ¿Ok? Por supuesto que yo creo que ustedes se van a dar cuenta que si un ángulo, yo qué sé, de pi radianes, es esto. Ese ángulo es cuadrantal. El lado terminal queda justo acá. O un ángulo de 2pi. Un ángulo de 2pi sería así, la vuelta completa. El lado terminal queda aquí. ¿Verdad? Queda sobre un eje. Eso es un ángulo cuadrantal. Aquí hay varios ejemplos de ángulos cuadrantales. Por ejemplo, está este ángulo de menos pi, ¿verdad? Que ya también por ahí lo ubicamos alguna que otra vez. Este ángulo de menos 810 grados o menos 9 pi medios radianes, ¿verdad? Ese ángulo es cuadrantal, el lado terminal queda aquí en el eje Y. Este ángulo de 360 y infinitos más, ¿verdad? Yo creo que sobra decir un poco también que un ángulo puede ser, la medida de un ángulo puede ser infinitamente grande ya con lo que tenemos o infinitamente pequeña, ¿verdad? Porque no hay ningún límite, digamos, de vueltas que yo pueda dar. Entonces, podemos tener cualquier medida para un ángulo. Esto que ya lo adelantamos un poco, ¿verdad? Ángulos coterminales. Dijimos que los ángulos son coterminales si los lados terminales son el mismo, ¿verdad? Y por ejemplo, si yo mido este para acá o este para acá, esos ángulos no se dice que son el mismo, son coterminales. Entonces ahí es donde entra también lo que les dije antes, del ángulo de 360 grados. Lo que pasa es que el ángulo de 360 grados sería este de aquí, ¿verdad? Es una vuelta completa. El lado terminal es este. Y el ángulo de 0 grados también queda ahí. Entonces no son el mismo, pero son coterminales, así es como se les dice. ¿Está bien? Entonces esos son ángulos coterminales. Y esto es muy importante. Creo que con esto tal vez terminemos hoy. El ángulo de referencia, ya vimos. Ok. ¿Ya estamos claros? Ajá, ¿qué pasó? Están escribiendo a ver qué es lo que habrá pasado. Sí, por ejemplo 90 y menos 270 en grados, ¿verdad? Son coterminales, ¿sí? Sí, si yo mido un ángulo de 90, sería este. Y si yo mido un ángulo de menos 270 grados, sería este. Caigo ahí mismo. Entonces sí, son coterminales. Así se les llama. Ah, bueno, sí, también son cuadrantales. Sí, esos son a la vez coterminales y también son cuadrantales, porque sí, el lado final está en uno de los ejes. Ok, ok, sí. Sí, sí, genial. Eso es. Sí, pueden ser las dos, ¿verdad? No hay ningún problema. Pueden ser dos ángulos que sean coterminales y cuadrantales a la vez. No hay ningún problema.
Ok, entonces, vean las medidas que hemos visto hasta el momento. Vimos que un ángulo puede tener una medida positiva o negativa. Puede tener una medida tan grande como uno se le ocurra, tan pequeña como uno se le ocurra. Pero para lo que vamos a usar después, sobre todo para ya, realmente todavía no nos hemos metido en la parte de trigonometría. Solo hemos visto ángulos. Esto es importantísimo, este ángulo de referencia, que se denota así normalmente. Referencia de alfa, si si alfa es el ángulo que queremos referenciar. Entonces, ¿cómo es un ángulo de referencia? Pongamos un ejemplo. Pongamos un ejemplo de un ángulo de menos 135 grados. Pongamos menos 135 grados. Estoy haciendo. Vamos a ver esto del ángulo de referencia con un ejemplo. Un ángulo de menos 135 grados sería este que está aquí. Es ese que está ahí, ¿verdad? Porque es menos 90 y luego hacen falta 45 más en esa misma dirección, ¿verdad? Para llegar a 135. Entonces, una pregunta es, ¿cuánto mide este angulillo que estoy poniendo acá? Bueno, que me quedó más grande de lo que quería. ¿Cuánto mide este angulillo que quedó aquí? No importa si consideran el signo o no consideran el signo. ¿Cuánto mide ese ángulo? 45, ¿no? Exacto, ese mide 45. Ajá. Ese ángulo mide 45. Todavía no les voy a decir que es el ángulo de referencia. Vamos a ver otro ejemplo. A ver, pongamos un ángulo de... ¿Qué puede ser? De 330 grados. Pongamos un ángulo de 330 grados. Voy a quitar esto. Sí, lo que hicieron fue a 180 restarle 135, ¿verdad? Básicamente. Entonces, vamos a poner un ángulo de, como les digo, de 330 grados, pongamos. Entonces, 330 grados sería más o menos así. Es casi una vuelta completa porque la vuelta completa son 360 grados. Entonces, casi la vuelta completa. Ahora, ¿cuánto mide este angulillo que quedó aquí? ¿De cuánto es el ángulo? Lo escuché. Ok, el grande, vamos a ponerlo, a ver, es que esto me va a quedar muy feo. No, esto no era. El grande era de 330 grados, ¿verdad? De momento lo tomamos en grados. 330 grados. ¿Cuánto mide el que quedó aquí, en medio? 30. Ese mide 30 grados, ¿verdad? Este pequeño de aquí mide 30 grados. Yo creo que no es complicado darse cuenta, ¿verdad? Es nada más restarle restarle a 360 el otro ángulo. Y ese ángulo mide 30. Ok. Entonces, bueno, tal vez uno más y ya. Uno más y ya. Vamos a hacer un ángulo de 110 grados. 110 grados. Entonces, 110 grados sería aquí en dirección positiva, un poco más que 90, más o menos así. Más o menos así. Ese ángulo es de 110 grados.
Ahora la pregunta es cuánto mide este que queda acá. 70. Ese mide 70, ¿verdad? Ese mide 70. Ok, ese mide 70. Entonces, ¿se dan cuenta de lo que les he estado preguntando estas 3 veces? ¿De qué representa ese ángulo por el que yo he estado preguntando? Ese ángulo, vean que siempre ha sido un ángulo. En el primero nos dio 45, el segundo era de 30, este es 70. Entonces, el ángulo de referencia va a ser siempre un ángulo agudo. O sea, agudo, ustedes saben cuál es un ángulo agudo, ¿verdad? El que mide entre 0 y 90 grados. En radianes sería entre 0 y pi medios. ¿Ok? El ángulo de referencia, la misma palabra nos dice que nos da una referencia. Lo que pasa es que como no hemos visto razones trigonométricas, no sabemos hacia qué es esa referencia. Pero bueno, lo que podemos saber de fijo es que es hacia el cuadrante más cercano. No necesariamente, porque aquí el cuadrante más cercano era este. De hecho, si yo hubiera preguntado por este me diría 20, ¿verdad? Este que está acá. Ese es el más cercano. Pero por ahí anda más o menos la idea. No está tan mal. No es el cuadrante más cercano, sino es hacia la parte del eje X más cercana. Lo ven que este ángulo siempre lo medimos con respecto al eje X, pero se dieron cuenta de que ya no lo estamos midiendo solo desde el eje X positivo. ¿Lo vieron? En uno medimos este que estaba acá, en otro uno que estaba por aquí. ¿Se dieron cuenta? Que siempre lo medimos digamos, con respecto al eje X. Entonces, podemos definirlo de esta manera, que el ángulo de referencia es ese ángulo agudo que está entre el eje X, puede ser positivo o negativo, dependiendo de dónde esté nuestro lado terminal, y justamente entre el lado terminal del ángulo. Entonces va a ser ese ángulo que está entre el eje X y el lado terminal de nuestro ángulo. ¿Está bien? Tal vez vamos a ver, esto es porque, lo quería ver así porque yo no sé si estos ejemplos son tan claros. Aquí usan colores y todo, pero a veces no queda tan bien. Pero vean bien que es lo mismo que hicimos nosotros. Vean este primer ejemplo. El ángulo es este que está aquí, es este que se llama alfa. Y en este caso, vean que el ángulo de referencia es igual al mismo ángulo, es el mismo. Él es su propio ángulo de referencia. Eso va a pasar siempre, eso va a pasar siempre con ángulos que están en el primer cuadrante, con ángulos que tengan el lado terminal en el primer cuadrante. Entonces, voy a repetir, el ángulo de referencia siempre es agudo y positivo. Ese va a ser siempre agudo y positivo. ¿Ok? Bueno, entonces para el primer cuadrante aplica eso, es el mismo. Luego vean este, por ejemplo, este ángulo está en el segundo cuadrante. Me refiero al lado terminal, ¿verdad? Cuando digo el ángulo, me refiero a dónde está el lado terminal, ¿verdad? El lado terminal está en el segundo cuadrante. Vean que este sería el ángulo alfa y este es el ángulo de referencia. Vean que es lo que les digo. Se mide desde el eje X hacia el lado terminal, pero no siempre, no, ahora no es desde el eje X positivo, sino desde la parte del eje X que está más cerca de nuestro ángulo, de nuestro lado terminal. ¿Ok? Aquí dan una definición, no sé qué tal la vean. Entonces, es el ángulo formado por un semieje X y el lado terminal del ángulo alfa, que sería el ángulo que tenemos.
Aquí, por ejemplo, dan este ángulo alfa que sería, de hecho es positivo y es más de 360, son como una vuelta, más de una vuelta y media. Y es lo mismo, ¿verdad? El ángulo de referencia se mide desde el eje X, no necesariamente el positivo, hasta el lado terminal de nuestro ángulo. Ese ángulo siempre en positivo. Y lo mismo acá. ¿Ok? Lo mismo acá. Entonces, si ustedes lo quieren ver como tipo receta, vean que cuando tengo ángulos del segundo y del tercer cuadrante, el de referencia lo mido con el eje X negativo. Y cuando tengo un ángulo del cuarto cuadrante, el de referencia lo mido con respecto al eje X positivo. Y en el primer cuadrante es el más fácil de todos porque el ángulo de referencia es el mismo que el ángulo, digamos, original, el de posición estándar. ¿Está bien? Bueno, dependiendo si es positivo, ¿verdad? Porque aquí podría haber un ángulo negativo y recuerden que el de referencia siempre es positivo, ¿verdad? En eso sí hay que tener cuidado. El de referencia siempre es positivo y agudo. Ok, aquí hay un teorema que lo que dice es que si dos ángulos son coterminales y no cuadrantales, los dos ángulos de referencia son iguales. Yo creo que eso es un poco lógico, ¿verdad? Si yo tengo, vamos a ver para ilustrar un poco ese teorema, que no quería borrar. Si yo tengo dos ángulos coterminales, ¿verdad? Puede ser este y este, serían coterminales. Para ambos el ángulo de referencia es este que voy a poner acá. Para ambos ese es el ángulo de referencia. Ok, entonces yo creo que no es difícil darse cuenta de eso, ¿verdad? Si los ángulos son coterminales y no cuadrantales, entonces el ángulo de referencia es el mismo para ambos. Eso es lo que dice este teorema que está acá. Ok. Aquí hay unas formulillas, dependiendo del cuadrante. Yo prefiero no ver ninguna de esas fórmulas, sino que ustedes piensen, dada la medida de un ángulo, cuál es el ángulo de referencia. ¿Ok? Entonces, para eso les voy a dar yo tal vez un par de ángulos y que ustedes me digan cuál es el ángulo de referencia. Ojalá lo hagan con este dibujo de la circunferencia. En esta circunferencia de radio 1 vamos a trabajar de ahora en adelante. Entonces, les voy a dar un par de ángulos, ustedes los ubican y me dicen cuál es el ángulo de referencia. ¿Ok? Pues los ángulos son, se los voy a dar en grados porque creo que va a ser más fácil para empezar. Ah, bueno, mentiras. Aquí vienen, no. Vamos a usar estos que vienen acá. Decía yo unos, pero vamos a usar estos que vienen acá. Vamos a tal vez hacer este alfa y este beta, y luego este lo dejamos por ahí, luego este y este. Ok. Vamos a hacer primero estos dos que están en grados, este alfa y este beta. Ustedes tienen que ubicar esos ángulos y decirme cuánto es o cuál es el ángulo de referencia, cuál es la medida. Entonces, ya les digo, no quiero, aquí hay unas formulillas, pero no quiero que ustedes hagan eso, sino que dependiendo de dónde caiga el ángulo, y para que lo entiendan, voy a hacer yo uno antes, para que, por si queda alguna duda. A ver, vamos a poner una medida que no sea de ninguna de las que vienen acá. Pongamos una
pongamos 515 grados, pongamos 515 grados. ¿Sí? Entonces vamos a ubicar el ángulo de referencia de este ángulo de 515 grados. Lo primero es ubicar ese ángulo de 515 grados. Que lo vamos a hacer así. Aquí una vuelta completa son 360. Aquí hago 90 más, son 450. Si hago 90 más me paso, ¿verdad? Llegaría a 540. Entonces, aquí donde estoy en 450. Me hacen falta 65. Entonces, más o menos por aquí, un poco más de la mitad. ¿Ok? Más o menos por ahí. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo ese ángulo? ¿Cómo yo lo ubico el ángulo de referencia? Bueno, hay varias cosas que uno puede hacer. Por ejemplo, ¿qué se puede hacer? Una opción. Una opción sería hacer esto. Vean, yo sabía que cuando me quedé aquí ya 450 grados, ¿verdad? 450 grados cuando estaba en esta línea vertical. Entonces, este que está aquí en medio de estas dos, son 515 menos 450, que son 65 grados. ¿Verdad? 65 grados. ¿Ok? Y este que está aquí, que es el de referencia, este que está acá, que es el de referencia, yo lo puedo sacar si a 90 le resto 65. ¿Lo ven ahí? O yo podría sacar que todo este que está acá, si yo sabía que hay ya 360, 515, sí, 515 menos 360 son... ¿Cuántos son? Vamos a ver. 515 menos 360 son 155. Entonces yo a 180 le podría restar esos 155, ya eso es cuestión de gustos. Pero yo quiero que ustedes se acomoden y lo hagan a su manera. Entonces, por ejemplo, esto, vamos a hacer la idea inicial que yo tenía, que era a 90 le resto 65, y eso me da 25, ¿verdad? 25 me da este ángulo. Sí, profe. ¿Ok? 25. Entonces, en este caso, el ángulo de referencia mide 25 grados. Como les digo, es un ángulo siempre positivo y siempre agudo. ¿Está bien? ¿Lo vieron ahí? Para este ángulo de 515 grados, este sería el ángulo de referencia, 25 grados. Ok, entonces ahora sí. Ahora sí quiero que ustedes hagan estos que están acá. Busquen el ángulo de referencia de esos. Tal vez vamos a hacer, vean los que vamos a hacer. Vamos a hacer este alfa, este beta, este no, porque ya son demasiados. Este gamma, gamma no, delta, eso es un delta. Este que está en radianes y este otro que también está en radianes, que ese es un lambda. Ok, vamos a hacer esos 4. Y como les digo, es muy importante saber encontrar el ángulo de referencia. Todavía no podemos ver bien por qué es tan importante. Pero cuando veamos la próxima clase, un poco de ya meternos en razones trigonométricas, ya van a ver por qué es tan importante ese ángulo de referencia.
Ven que ahí lo hicimos en grados. Si está en radianes, el ángulo de referencia lo tienen que dar en radianes también. Pero ya ustedes saben las medidas de algunos ángulos importantes en radianes, ¿verdad? Sobre todo ese ángulo de pi, ese ángulo de pi medios, ¿verdad? Que es un ángulo recto, o el ángulo de 2pi. Por ahí con eso se las arreglan, ¿verdad? Estoy viendo aquí que ya la próxima empezamos con ya lo de razones trigonométricas. Entonces espero que quedemos bien con lo de ángulos, ¿verdad? Como les digo, ya eso es la base, ¿verdad? Para trigonometría. Entender bien lo de ángulos. ¿Cómo van? Alguno que me diga tal vez, si van por el segundo, por el tercero, por el primero, ya todos terminados. ¿Cómo van? Ya casi, ok. Igual vean que faltan 4 minutos. Esto no lo vamos a revisar hoy. Lo vamos a dejar para la próxima. De hecho vamos a ir terminando ya.